Quiero compartir con ustedes la segunda parte de lo que me quedé el miércoles pasado, las demandas del rey. Y hoy voy a entrar al capítulo, salir del capítulo 19 y luego entrar al capítulo 20 para ir avanzando en este estudio de la palabra. Déjenme darles un repaso de lo que hablamos la semana pasada, de lo que este capítulo en particular y parte del 20 o el 20 nos está enseñando. Les he venido compartiendo que Jesús vino a establecer su reino y vino a establecer sus principios, vino a establecer que en su palabra el reino iba a gobernar. Ahora, dentro de ese gobierno del reino hay ciertas demandas para todo aquel que quiera pertenecer al rey y seguir siendo del reino. La semana pasada yo les hablé de que una de las cosas que Cristo nos habló sobre las demandas que tenemos como parte del reino es que tenemos que amar a Dios o a Cristo supremamente. Eso es lo que yo les estuve compartiendo la semana pasada. En el punto 1 de su bosquejo, ahí lo pueden ver, un repaso de que debemos de amar a Cristo supremamente, sobre todas las cosas. Y hablé de varias preguntas cuando Jesús tiene relación con este joven rico. ¿Recuerda qué bien haré? Y les hablé de cuántas preguntas, que 3 hizo el rico y luego una la hizo los discípulos, ya cuando vieron la contestación que estaban dándole. Ahora, amados, para servir a Jesús se necesita valentía. Se necesita valentía para demostrarle el amor que Él nos tiene a nosotros y sobre todo se necesita valentía para que nosotros podamos estar siempre, amados, cumpliendo con el centro de su voluntad en todas las cosas que estamos haciendo. Ahora, yo voy a entrar en materia porque tengo varias cosas que compartirles. Vamos a brincar al punto número 2. Les compartí en el 1 que tenemos que amar a Cristo supremamente. En el 2, debemos obedecer a Cristo sin reservas. Otra de las demandas que se nos están pidiendo a ti y a mí, como hijos del Rey, es que debemos obedecer a Cristo sin reservas, sin pero que valga, porque desde que se inventaron las excusas que nadie queda mal, ¿no es cierto? Y amados, el problema es que tú y yo podemos tener como seres humanos algunas reservas, algunos peros, algunas excusas de por qué no podemos obedecer en algunas cosas. Pero mira lo que dice la palabra, empezando del versículo 27 del capítulo 19. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? O sea, Pedro como que ya estaba cobrándole el bono al Jesús. Mira, ya hicimos algunas cosas que hay para nosotros. ¿Qué tienes ahí? ¿Cuál es la recompensa que tienes para nosotros? Y luego dice el 28, y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, fíjense lo que dice, que me habéis seguido, y luego dice, en la regeneración. O sea, no nomás seguir de vez en cuando cada domingo. Aquí habla de una palabra que ahorita voy a explicar, en la regeneración. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí lo dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono. O sea, hasta entonces tenemos que seguir a Jesús. Hasta la regeneración, hasta que, amados, el reino se ha establecido. Dice, el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado, ahí le va. Mire lo que dice aquí, porque algunos ni la almohada dejamos, ¿okay? Ni dejamos las novelas, ni dejamos algunas cosas. Miren lo que dice aquí, si en verdad eres un seguidor de Cristo, dice, y todo el que haya dejado casas, hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, no porque se presentó en bancarrota, no, por el nombre de Jesús. No porque sí, se va la inversión, me endrogué de más y como que ahora lo dejé. No, por Jesús, por su nombre dice, recibirá 100 veces más. Si hay algo que tú has dejado por Jesús, 100 veces más lo vas a recibir. Es lo que dice aquí. 100 veces más lo vas a recibir. Y heredarás, no solo vas a recibir 100 veces más, sino dice aquí, y
heredarás la vida eterna. Tendrás parte en la vida eterna. Ahora, ¿qué tanto de lo que acabo de hacer en esta lista ha dejado por Jesús? Casa, padre, madre, hijos. A veces no venimos a la iglesia porque tenemos que llevar al hijo ¿a dónde? O la esposa quiso descansar porque cumplimos. Yo ¿puedo darles una observación? A veces me dicen, no voy a la iglesia porque cumplo años. ¿Y? ¿No es motivo de venir a la iglesia? ¿No puedes festejar tu día en cualquier otro día? ¿O tiene que ser en mero día? ¿Por qué no pueden ser una iglesia normal? Bueno, le voy a seguir porque tengo muchas cosas que se me vienen a la mente. Mire Jesús lo que dice, pero muchos primeros serán últimos o postreros, y los postreros o últimos serán ¿qué? Primero, mire el 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido, con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera. A la hora tercera viene siendo a las 9 de la mañana. Y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo, id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Miren, a los primeros los contrató, hubo un contrato de promedio, a ellos no, a los segundos les dijo, les voy a dar lo que sea justo. Y ahorita voy a explicar un poquito de esto. Y ellos se fueron. Y volvió a salir como a la hora sexta y a la hora novena. Déjeme darle en el tiempo nuestro, hora sexta y a la hora novena. A las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Esa fue la hora que salió. E hizo lo mismo. Y salió como a la hora 11ª, que viene siendo, fíjese, a las 5 de la tarde. O sea, este hombre se la pasó todo el día buscando trabajadores. Y a las 5 de la tarde sale a buscar trabajadores y encontró a otros parados cerca del Home Depot. Aquí no dice Home Depot, ¿verdad? Pero por si acaso, de aquí lo sacó el Home Depot. ¿No le ha pasado? Yo ya no los contrato, que son caros, más caros ellos que... A otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Se estaban mosqueando. Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, ir también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamar a los obreros y pagarles su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. En otras palabras, llámales a todos, vas a empezar a pagarles, pero empieza desde el último que contraté y vas a terminar con el primero o los primeros que contraté. Hay una razón de esto. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora número 5, cada uno recibió su denario. O sea, les pagó un denario por una hora. A uno les dijo, te voy a dar un denario por un día. Y cuando, por eso les digo, ¿se fija que Jesús no cree en el sindicato? Ahí le va. Y cuando llegaron a los que fueron contratados primero, pensaron que recibirían más. Oh, si al de las 5 le dio un denario, yo tengo aquí 12 horas trabajando. Me imagino que empezaron luego a sacar cuentas y sacaron su iPad para hacer, ¿qué? Nos va a dar bien. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. En otras palabras, el que llegó a las 9, el que llegó a las 12, el que llegó a las 3, como el que llegó a las 5, recibieron un denario. Y los que llegaron primero a las 6 de la mañana, que trabajaron 12 horas, también les dio un denario. Y al recibirlo, mire el 11, como muchos cristianos, murmuraban contra el hacendado. It's not fair. I don't think it's right. Really? Diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna
no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. O sea, yo no te estoy robando, no te estoy dando menos de lo que te prometí. Pero al que trabajó 1 hora, yo le quiero dar un denario. ¿No es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿A cuánto les gusta que le digan qué hacer con su dinero? ¿Cómo administrar su casa? ¿Verdad que no nos gusta? Bueno, aquí está pasando lo mismo. Y fíjese que cómo aquí el Señor puso esta frase: o es tu ojo malo porque yo soy bueno. O sea, mi bondad la miras mal. Y si la miras mal, mi bondad es que tu ojo está malo. Está mal. Y mire lo que dice el 16. Así los últimos serán primero y los primeros serán últimos. Ahora, quiero que note algo. Del versículo 27 al versículo 30, vemos que Pedro hizo un contraste entre el joven rico y los discípulos. Inclusive él dice: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Fue lo que Pedro le dijo: Señor, si eso es lo que cuesta servirte a ti, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos servido. Jesús le dio unas promesas maravillosas. Jesús les dijo que serían recompensados. En otras palabras, que ellos no estaban haciendo un sacrificio, estaban invirtiendo en el reino. Todo lo que tú dejas por Jesús, no lo veas como un sacrificio, véelo como una inversión en el reino. Porque si tú dices: es que lo hago como un sacrificio, es que nadie es salvo por el sacrificio que tú haces. Nadie se va al reino de los cielos por el sacrificio que hace. Porque todo el sacrificio que teníamos que recibir, ya lo recibimos, fue el sacrificio de Jesucristo. Pero lo que tú hagas por el reino, no lo hagas porque es un sacrificio, porque se me mandó, porque estoy esto. No, hazlo como una inversión. Aún el dinero que tú das, no lo hagas porque va a haber para que Dios me dé. No, es una inversión en el reino de los cielos. Lo tenemos que empezar a ver de esa manera. Ahora, Jesús detectó en la pregunta de Pedro la posibilidad de motivos equivocados para el servicio. En otras palabras, detectó en un corazón que Pedro no tenía su corazón todavía con motivos correctos. Y es por eso que el Señor añadió que los muchos primeros serán últimos y los últimos, ¿qué serán? Primero. Jesús explica este principio en la parábola. Lo que acaba de decir Jesús: los últimos serán postreros, los postreros serán primero. Lo empieza a explicar en la parábola de los obreros de la viña. Esta parábola no tiene nada que ver con la salvación. Lo que les acabo de leer de la parábola no tiene nada que ver con la salvación. Le voy a decir por qué. El denario o el pago del día no representa la salvación. Nadie trabaja por su salvación. Entienda eso. Tú, cualquier ministerio que hagas por el Señor, cualquier obra que tú estés haciendo por el Señor desarrollado, no lo haces por tu salvación. Lo haces porque eres salvo. Lo haces en gratitud. Tampoco representa la salvación en tu vida. Ahora, tampoco habla esta parábola de las recompensas. ¿Sabe por qué? Porque no todos aquí vamos a recibir la misma recompensa. ¿Sí sabe? En la parábola todos recibieron la misma recompensa. Pero esta parábola no nos da un ejemplo de que vamos a recibir toda la misma recompensa en el cielo. No, tampoco no. Porque dice la Biblia que se te va a recompensar según tus obras. Según lo que hayas hecho en la tierra. Según lo que tú hagas hecho aquí. Así que no habla tampoco de circunstancias que tú y yo hagamos aquí, porque a todos, al pastor le toca 4 coronas, a mí me va a tocar 4 coronas, a todos igualitos. No, puede ser que tú tengas 3 coronas, porque yo hablo de coronas porque son las coronas de recompensa que van a ser, y después todo eso es un tema aparte que podríamos predicar en otro momento, pero no todos vamos a ser recompensados iguales. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque, amado, la Biblia habla que conforme a tus obras va a ser lo que hiciste. Ahora, ahí le va. Lo que sí está enfatizando esta parábola es una actitud correcta en el servicio. Tú tienes que tener una actitud correcta en el servir a Jesús. Porque puede ser que tú tengas años sirviendo a Jesús
y al Señor se le ocurra usar otra persona y bendecirlo más? ¿Qué vas a hacer? Y la envidia de Andrés, no Andrés Tello, sino así es un refrán. ¿Ok? ¿Por qué? Porque empezamos a decir, mira, favoritismo, mira, ¿por qué? Bueno, habla de la actitud del corazón, habla de la actitud de tu servicio. Creo que es importante señalar que hubo en realidad dos tipos de trabajadores contratados ese día. Los que querían un contrato y se comprometieron a trabajar por 1 centavo al día. Y los que no tenían contrato y aceptaron o aceptaban lo que el dueño creía que era justo. Los que fueron contratados a la primera hora del día, a las 6 de la mañana, ellos dijeron, no, queremos un contrato, te vamos a trabajar 12 horas, queremos un contrato. No dependieron de la bondad o de la justicia del dueño. Querían asegurar ese penny al día o ese centavo. Y el dueño dijo, ok, si eso es lo que quieres, te hago un contrato, te pago por 12 horas un denario, 1 centavo. Salió a las 9 y encuentra a otras personas y no les hizo contrato. Váyanse a trabajar y les voy a dar lo que sea justo, porque ahí lo dice, voy a darles lo que sea justo. A las 12 hace lo mismo, a las 3 hace lo mismo y a las 5, 1 hora antes de terminar el día, contrata a los últimos, los que están en el Home Depot, recuerda lo que les dije, luego te voy a dar lo que es justo. A la hora de la paga, porque se pagaba por día. En ese entonces se pagaba por día. No es como hoy, que cada semana o cada quincena o cada mes, algunos todavía les deben de cada año, pero es punto y aparte. Pero se pagaban por día. Al día ellos iban y se reportaban con el mayordomo y ya les pagaba. Ahora, quiero que noten y que vean este cuadro. Cuando el dueño le dice, llámales, pero empieza por los últimos y termina con los primeros. Ahora, usted va a decir, ¿pero qué? ¿Por qué no pagarle a los primeros? El dueño tenía que demostrarle algo a esos primeros que querían una garantía. Porque no confiaron en su bondad y no confiaron en su justicia. Confiaron en un acuerdo. Y les tenía que demostrar algo que iba a cambiar la vida de estos hombres. Se ponen todos y los primeros fueron al último y ellos van viendo cómo el de las 5 recibe un denario. Ahora, póngase a pensar, si eran 2 que empezaron en la mañana, si les digo un denario por 1 hora, calcula, le fueron 12 horas y nos toca 12 denarios a cada uno. Y luego se va el de las 3. Se va el de las 12 y le da 2 denarios. Le da un denario también. A todos le da un denario. Que ellos iban calculando. Si al de las 12, al de las 3 le dio un denario, quiere decir que son 4. Les bajó de 12 a 4. ¿Por qué? Estamos hablando de lo que ellos estaban calculando. A las 12 dice, les dio un denario. Bueno, ahora nos toca 2 denarios. Cuando llega a ellos, le digo, ahí está tu denario. Dice, ¿qué? Espera. Yo aquí he estado todo el sol, todo el día, he estado quemándome, yo te cumplí, yo trabajé, y me da lo mismo que a ellos. Y que él dijo, tú no dependiste de mi generosidad, tú no dependiste de mi justicia, tú dependiste de la ley, de un acuerdo, de algo que quisiste asegurar primero tu recompensa antes de trabajar. ¿Acaso no te he dado lo que tú quieres? ¿Acaso no te he cumplido lo que tú querías? No te he dado de menos, te di lo que querías. Y si yo ahora, que no tengo contratos con todos los demás, les quiero dar un denario por 1 hora de trabajo, si les quiero dar un denario por 3 horas de trabajo, por 6 horas de trabajo, 9, ese es mi problema, no tuyo. Ese es mi, o acaso me tienes que decir cómo yo hacer con mi dinero. Qué interesante historia, y lo voy a decir por qué. Yo creo que ellos estaban un poco molestos, porque dice aquí la Biblia que murmuraron, que no les gustó. Fue de ahí que empezaron los sindicatos a nacer. ¿Por qué? Porque la gente quiere todo parejo, no se puede.
No todos trabajamos parejo y el rey ve los corazones y las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Yo creo que la lección de esta parábola es la siguiente. No debemos servir a Cristo porque queremos recibir una recompensa. Y no debemos insistir en saber lo que vamos a recibir. Ay, yo quiero saber, ¿cuánto me vas a dar? ¿Cuánto me vas a dar? ¿Acaso no confía usted en la generosidad de Dios? ¿No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigo el pan? ¿No confía que Dios es fiel? ¿Que Dios es justo? Dios quiere que tú y yo sirvamos, amado, a base de su generosidad, a base de su justicia y a base de su fidelidad. Eso es lo que Él quiere, pero no nosotros poner las condiciones. Dios es generoso y siempre nos da más de lo que merecemos. Debemos recordar esto, que cuando tú obras, cuando tú trabajas, no importa el tiempo que tengas, mira, tú lo haces para el Señor. Tú quieres agradar al Señor. Y no importa quién llega antes o quién tenga después, pero tú tienes que serle fiel y obedecer al Señor confiando en Él sin reservas. Sin decir, Señor, bueno, si me bendices, te voy a servir. Si me sanas, te voy a servir. Si me das, te voy a dar. Si me hablan, voy a ir a la iglesia. Si no me hablan, no voy a ir a la iglesia. No se trata de eso, mis amados. Se trata de seguir confiando en Dios, en su generosidad, en su justicia, en su fidelidad todos los días. Pero el hombre, la mujer, que siempre busca primero condicionarse y apropiarse de la promesa de Dios primero antes de recibirla, es dudar de la palabra de Dios. Es dudar de sus promesas. Una de las cosas que me llama la atención, estas personas primeras insistieron en un contrato. Las otras no, simplemente los mandó a trabajar. Y si el rey te manda a trabajar, no te ponga los moños. Ponte a trabajar. Hazlo. Te va a ir bien al final del día. Vas a ser recompensado. El rey no paga mal. El señor de la viña paga muy bien. Y una de las cosas que tengo que comprender es que tú y yo, en lo que Dios nos manda a hacer, a ti y a mí, es obedecer a Cristo sin reserva. Lo que Él quiera de ti. Eso me lleva al tercer punto. Y para entrar al capítulo 20, el tercer punto es que debemos glorificar a Cristo completamente. En todo lo que hagamos, tenemos que glorificar a Cristo completamente. Mire lo que dice el versículo 17. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte. Y lo entregarían a los gentiles para burlarse de él, azotándole y crucificándole, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeos con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él les dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino, porque estaba hablando del reino, ordena que en tu reino. Usted dice, ¿cuál reino? Recuerda que Jesús dice de la regeneración, si me sigues hasta la regeneración, eso es hasta que el Hijo del Hombre venga y establezca su reino, su trono. Ahora, de eso se refería. Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No quiere nada. A ver, mamás, ¿a cuánto les gustaría que a sus hijos les toque esta palanca, este hueso? ¿Verdad que es una petición entendible de una madre? ¿Se entiende? Pero lo que ella no captaba era el cuadro que Cristo le iba a presentar. Pero respondiendo Jesús, el versículo 22 le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Que habla del sacrificio y todo lo que iba a pasar. Ellos le dijeron, ahora ellos luego contestan, sí podemos. Luego Santiago y Juan contestan de una manera espontánea. Mira el 23, y él les dijo, mi copa ciertamente beberéis,
Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Él decide a quién se lo va a dar. Va a ver el corazón. Dice, y al oír esto, los 10, los otros 10 que estaban a oír, se indignaron contra los dos hermanos, se enojaron, se molestaron. Es lo que dice la Biblia. Y mire el 24, 25. Pero Jesús llamándoles juntos, vengan para acá antes de que se peleen, vengan para acá, todos juntos. Come over here, come over here. Y les digo, sit down, boy, sit down. A veces les tenía que decir para que. Stay. O como le hacen a los hijos, time out. Time out. ¿Qué quiere decir time out para ustedes? Vete a la esquina, siéntate y medita, ¿no es cierto? Time out. ¿Verdad, hermanas, que a veces le dicen a su esposo, time out? No creo, ¿verdad?